Me llamo Raúl, tengo 68 años, y lo que estoy a punto de contarles todavía me duele como si hubiera ocurrido ayer. Después de pasar 45 años de mi vida en Estados Unidos, trabajando de sol a sol, pagando impuestos, criando a mis hijos y creyendo que por fin había construido un hogar, un día todo se derrumbó. No me dieron tiempo para explicaciones ni para despedidas. Simplemente me pusieron frente a un oficial, me entregaron un papel con mi nombre mal escrito y me dijeron que ya no pertenecía allí, que debía regresar a un país que apenas recordaba, porque lo dejé siendo un joven de apenas 20 años. Lo que más me duele no fue solo la deportación, sino la manera en que ocurrió, como si fuera un extraño, un criminal, alguien que no merecía nada después de haber entregado mi fuerza, mi salud y mi juventud a esa tierra. La madrugada que me llevaron apenas había amanecido. Recuerdo el ruido de las botas golpeando la puerta, los gritos en inglés que mi esposa apenas entendía y la mirada aterrada de mis nietos. Yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que se me desgarraba el alma. Trataba de explicar que tenía residencia, que había iniciado trámites, que no era justo, pero nadie me escuchaba. Para ellos solo era un número más, un archivo que había que cerrar. Y mientras me esposaban frente a mi familia, yo pensaba, ¿de qué sirvieron los 45 años trabajando en la construcción, en los campos, en los talleres? ¿De qué sirvió nunca haber pedido ayuda, nunca haber faltado al trabajo ni un solo día? Esa pregunta me perseguiría durante todo el viaje de regreso. Me llevaron en una camioneta con las ventanas tapadas. Afuera, el sol empezaba a salir, pero dentro reinaba la oscuridad. Había otros como yo, hombres con rostros cansados, mujeres con niños pequeños que lloraban sin entender lo que pasaba. Algunos habían sido detenidos en sus trabajos, otros en la calle, otros en sus propias casas. Todos teníamos la misma expresión, el dolor de ser tratados como si no valieras nada, como si toda tu vida no hubiera tenido significado. Yo recordaba los veranos bajo el sol ardiente levantando paredes, los inviernos fríos cargando materiales, el sudor que dejé en cada obra. Pensaba en las casas que construí, en las calles que ayudé a pavimentar. Todo eso quedaba allí, como si yo nunca hubiera existido. Cuando crucé la frontera de regreso, el golpe fue brutal. El aire me resultaba ajeno, las calles desconocidas. El México que encontré ya no era el que dejé décadas atrás. Era como si hubiera despertado en otro mundo. Nadie me esperaba, nadie me recibía, y lo poco que llevaba eran recuerdos guardados en una maleta vieja. Sentí un vacío profundo. No pertenecía ni allá ni acá. En Estados Unidos me llamaban extranjero, y en México me veían como un desconocido que había regresado sin historia. Y en ese instante comprendí que la deportación no solo te quita el derecho de estar en un país, sino también la identidad, la dignidad, la certeza de quién eres. Hoy les cuento esto porque sé que muchos piensan que la deportación solo es un trámite legal, una consecuencia de no tener los papeles correctos. Pero no, la deportación es un arrancón brutal al corazón. Es como si te quitaran las raíces y te lanzaran al desierto. Yo no era un delincuente. Yo era un hombre que había entregado mi vida trabajando duro, criando una familia, construyendo un futuro que al final se desmoronó en segundos. Y aquí estoy, con mi historia, porque quiero preguntarles algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Aceptarías que te trataran como un extraño después de haberlo dado todo? Cuando llegué a México, lo primero que hice fue buscar un teléfono público para llamar a mi esposa. Su voz temblaba al otro lado de la línea, intentando ser fuerte para no hacerme sentir peor, pero sé que estaba rota. Raúl, los niños preguntan por ti. El pequeño no entiende por qué ya no estás en casa.
Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo le explicas a un niño que su abuelo, que siempre estuvo allí para cuidarlo, leerle cuentos y llevarlo al parque, ahora estaba a miles de kilómetros porque alguien decidió que ya no merecía estar en el país? No hay manera de explicarlo. Solo pude decirle, diles que los amo, que pronto nos veremos. Pero ni yo mismo creía en mis palabras. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos y me senté en la banqueta de la terminal, rodeado de desconocidos, sintiéndome como un mendigo en mi propia tierra. Suscríbete si alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, porque mi historia apenas comienza. Con cada hora que pasaba en aquel país que se suponía era el mío, me sentía más perdido. Caminaba por calles que me resultaban extrañas, escuchaba acentos que ya no reconocía, veía costumbres que me parecían ajenas. Después de 45 años en Estados Unidos, yo ya no era el mismo joven que había partido con sueños y esperanzas. Allá aprendí a trabajar, a criar a mis hijos, a hablar un idioma distinto. Aquí, en cambio, era un forastero. Intenté buscar a familiares, pero muchos ya habían fallecido, otros se habían mudado y los pocos que quedaban apenas me recordaban. Tú eres Raúl, ¿verdad? El que se fue al norte. Sí, ese era yo, el que se fue al norte. Ya no tenía identidad propia, solo era un recuerdo borroso de alguien que alguna vez partió. Y lo más doloroso era pensar que en el país donde di mi vida tampoco tenía un lugar. Dime en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a ningún lado? La primera noche fue la más dura. Me hospedé en un cuarto barato, con paredes húmedas y un colchón que olía a abandono. Mientras intentaba dormir, recordaba cada momento de mi vida en Estados Unidos. El primer día en que conseguí trabajo cargando ladrillos, el día en que nació mi hija en un hospital donde apenas entendía lo que decía el doctor, las tardes de Navidad, en las que nos reuníamos aunque tuviéramos poco. Recordaba también la primera vez que compré un auto usado, con el dinero que había ahorrado tras meses de trabajar sin descanso. Cada logro, cada sacrificio estaba allá. Y ahora me habían arrebatado todo de un plumazo. No podía dejar de preguntarme, ¿realmente no valió nada mi esfuerzo? ¿Realmente 45 años de trabajo duro pueden reducirse a un sello en un papel de deportación? El dolor en mi pecho no me dejó dormir esa noche, y mientras me revolvía en la cama, lo único que podía pensar era, ¿por qué a mí? Al día siguiente salí a caminar por la ciudad, tratando de entender dónde estaba y qué sería de mí. Observaba los rostros de la gente y me preguntaba si alguno de ellos sabía lo que era perderlo todo en un instante. Pasé frente a una iglesia y me detuve. Entré, no por fe, sino porque necesitaba un lugar donde llorar en silencio. Allí, frente a una vela encendida, me derrumbé. Le hablé a Dios, como no lo hacía desde hace años. ¿Por qué me quitas lo único que tenía? ¿Por qué me arrancas de mi familia, de mis nietos, de la vida que construí? No escuché respuesta, pero sentí que al menos mis lágrimas tenían un lugar donde caer. Salí de la iglesia con un poco más de fuerza, aunque sabía que el camino apenas empezaba. En mi bolsillo llevaba apenas unos billetes arrugados, y en mi corazón un vacío que parecía imposible de llenar. Fue entonces cuando comprendí que tenía dos opciones: dejarme morir en la tristeza o levantarme y pelear, aunque no supiera contra quién. Decidí escribir mi historia, contarla como la estoy contando ahora, porque tal vez alguien que escuche mis palabras entienda que la deportación no es solo un trámite, sino una herida profunda que destruye familias enteras. Decidí hablar por todos los que, como yo, fueron tratados como extraños después de haberlo dado todo.
Cada palabra que digo aquí lleva la fuerza de 45 años de sacrificio y el dolor de haber sido olvidado. Y si mi historia sirve para que al menos una persona no se sienta sola, entonces tal vez este sufrimiento no será en vano. Suscríbete y comparte este video, porque necesito que el mundo sepa la verdad de lo que nos hacen. Cuando pienso en lo que más me duele de todo esto, no son las esposas en mis manos, ni la humillación de ser subido a un camión como si fuera un delincuente. Lo que realmente me parte el alma es la mirada de mi nieto el día que me llevaron. Tenía apenas 8 años y me miraba con esos ojos grandes, llenos de lágrimas, preguntando sin palabras, ¿por qué se llevan a mi abuelo? Esa imagen me persigue cada noche. Ellos no entendieron de leyes, de papeles, de trámites. Solo entendieron que su abuelo desapareció de un momento a otro y que nadie les explicó el motivo. Y yo me pregunto, ¿cómo les digo que no fue culpa mía? ¿Cómo les explico que en este mundo a veces la justicia no existe? Durante los primeros días en México me aferré a la idea de regresar. Le pedía a mi esposa que buscara abogados, que hablara con organizaciones, que intentara todo lo posible. Y lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Pero cada puerta que tocaba se cerraba. Es un caso complicado, le decían. Han pasado muchos años, las leyes cambiaron. Al final, parecía que mi vida entera se reducía a un expediente olvidado en un escritorio. Yo no quería rendirme, pero sentía que el tiempo jugaba en mi contra. Con cada día que pasaba lejos de mi familia, mi corazón se desgastaba un poco más. Y mientras tanto, mis nietos crecían sin mí. Suscríbete si crees que nadie debería ser separado de su familia por un simple papel. Lo que más rabia me daba era recordar cada momento en que puse el hombro para construir ese país. Recuerdo los días de verano trabajando bajo el sol en las carreteras, cuando la piel me ardía tanto que parecía quemarse. Recuerdo los inviernos en las obras, cuando el frío me calaba los huesos, pero igual seguía mezclando cemento, levantando paredes, cumpliendo horarios. Nunca pedí nada gratis. Siempre pagué lo que me correspondía. ¿Y qué recibí a cambio? Una patada en la espalda y la orden de no volver. Jamás. ¿Eso es justo? ¿Eso merece un hombre que lo dio todo? Esa pregunta no me deja en paz. Y sé que muchos de ustedes también se la harían si estuvieran en mis zapatos. Un día, sentado en la plaza del pueblo donde me dejaron, escuché a un grupo de jóvenes hablar de los deportados. Decían que éramos fracasados, que seguro habíamos hecho algo malo para que nos regresaran. Yo bajé la cabeza para que no me reconocieran, pero por dentro me hervía la sangre. Nadie sabe lo que es vivir 45 años en 1960. Un país, dejar allí tu juventud, tu fuerza, tu vida entera, y que luego te expulsen como si fueras basura. Nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive. En ese momento comprendí que debía alzar la voz, porque si me quedaba callado, entonces ellos tendrían razón. Y yo no era un fracasado. Yo era un hombre que había construido, que había amado, que había luchado, y eso no me lo podía quitar ningún papel. Mi esposa desde el otro lado me decía, Raúl, no te derrumbes, tus nietos te necesitan. Y yo intentaba ser fuerte, pero ¿cómo lo logras cuando estás solo en un cuarto vacío, escuchando tu propio eco? Había noches en que pensaba que tal vez era más fácil rendirse, dejar de luchar. Pero entonces recordaba la voz de mi nieto llamándome abuelo, y eso me devolvía un poco de fuerza. Yo no podía fallarles, no después de todo lo que habíamos vivido juntos. Por eso estoy aquí, contando mi historia. Porque aunque me hayan deportado, aunque me hayan tratado como un extraño, yo sigo siendo mi padre, abuelo y hombre. Y nadie me puede arrebatar eso. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dímelo en los comentarios.
Al principio, cuando llegué a México, me sentía como un fantasma. Caminaba por las calles del pueblo donde nací, pero todo me resultaba ajeno. Los rostros habían cambiado, las tiendas eran otras, las voces sonaban distintas. Después de 45 años lejos, ya no era de aquí ni de allá. Y eso duele más que cualquier deportación. Nadie te lo dice, pero cuando te sacan de un país, también te arrancan las raíces. Yo me sentaba en la banca de la plaza, mirando a los niños jugar y pensando, ellos creen que yo soy un viejo más, pero yo he vivido otra vida, construí ciudades que nunca verán, crié una familia que ahora está lejos. ¿Cómo se reinicia una vida entera a los 63 años? Esa pregunta me perseguía cada mañana, cada noche. Mi esposa me mandaba cartas con fotos de nuestros nietos. En cada foto los veía crecer sin mí. En la primera, mi nieto aún usaba dientes de leche. En la última, ya parecía un adolescente. Y yo, atrapado en este lado de la frontera, me sentía en una cárcel invisible. Las cartas eran mi oxígeno, pero también mi condena, porque en cada palabra veía lo que me estaba perdiendo. Me contaba de las fiestas de cumpleaños, de las navidades sin mí, de las noches en que mi nieta preguntaba, ¿cuándo vuelve el abuelo? Yo intentaba no llorar, pero era imposible. Suscríbete si tú también has sentido que te arrancan de tu familia sin razón. Un día recibí una llamada que me cambió la vida. Era mi hijo. Su voz sonaba rota. Papá, no puedo más sin ti. Yo me quedé en silencio sin saber qué decir. Durante años me había culpado de todo. Me había visto como un extranjero, como alguien que abandonó. Y ahora de repente me decía que me necesitaba. Papá, los niños preguntan por ti todos los días. Mi esposa también. Todos te extrañamos. Esa llamada me devolvió la esperanza, porque aunque las leyes me habían expulsado, mi sangre seguía allí, esperándome. Y entendí que mi historia no había terminado, que todavía podía luchar. Decidí entonces que no iba a morir en silencio, que iba a pelear por mi nombre, por mi familia, por mis derechos. Busqué abogados, hablé con periodistas, conté mi historia en radios locales. Al principio nadie me escuchaba. Otro deportado más, decían, pero yo seguí insistiendo. No soy un número, no soy un expediente, soy Raúl, padre, abuelo, trabajador. Y poco a poco, mi voz empezó a resonar. Otros hombres y mujeres en mi misma situación comenzaron a escribirme. Hermano, yo también viví lo mismo, me decían, y juntos empezamos a formar algo parecido a una comunidad. Porque cuando te arrebatan todo, la única manera de sobrevivir es unir fuerzas. Un periodista me dijo un día, Raúl, tu historia puede cambiar vidas. Yo no entendía cómo, porque muestra que detrás de cada deportado hay una familia rota, hay años de sacrificio, hay sueños truncados. Y eso me hizo pensar, tal vez mi dolor podía servir para algo. Tal vez podía evitar que otra familia pasara por lo mismo. Por eso hoy te hablo a ti, que me escuchas al otro lado de la pantalla. No es solo mi historia, es la historia de miles, y tú puedes ayudar a que se escuche. Comparte este video si crees que nadie merece ser tratado como un extraño después de entregar toda su vida. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se burlara de mí. Cada amanecer era igual. El sonido de los gallos, el olor a tierra húmeda y el recuerdo constante de que yo no pertenecía allí. Extrañaba el ruido de las máquinas en construcción, el olor del cemento recién mezclado, incluso el cansancio de llegar a casa después de 12 horas de trabajo. Todo eso me recordaba que allá había tenido un propósito. Aquí, en cambio, era solo un hombre mayor caminando sin rumbo por calles que ya no lo reconocían. Y esa sensación de vacío era más dura que cualquier cadena. Un día me encontré con un viejo amigo de juventud. Apenas me reconoció. Raúl, pensé que ya no vivías.
Creí que te habías olvidado de este lugar. Yo le sonreí con tristeza. ¿Cómo explicarle que no era que me hubiera olvidado, sino que la vida me había empujado lejos? Conversamos un rato, pero pronto entendí que ya no teníamos nada en común. Él había vivido toda su vida en México, yo había vivido casi toda la mía en el norte. Nuestros mundos eran distintos, y aunque nos unía el pasado, el presente nos separaba. Por las noches me costaba dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de mis nietos. Escuchaba sus risas en mi mente, como un eco lejano que se desvanecía cada vez más. Me dolía no haber podido despedirme de ellos, no haber podido decirles que no era culpa mía, que yo no los había abandonado. A veces soñaba que volvía a Estados Unidos, que entraba a mi casa y ellos corrían a abrazarme. Pero al despertar, lo único que me abrazaba era el silencio. Ese contraste entre sueño y realidad era una tortura que me consumía poco a poco. Empecé a llevar un cuaderno conmigo. Allí escribía todo lo que sentía, cada recuerdo, cada lágrima que no me atrevía a mostrar. Ese cuaderno se convirtió en mi único refugio. Llenaba sus páginas con historias de mis días en Estados Unidos. La primera vez que tuve un salario digno. El día en que compramos nuestra casa, las risas de mis hijos cuando jugaban en el patio. Escribir era como mantener viva una parte de mí que se negaba a morir. Porque si dejaba de recordar, entonces sí que todo habría sido en vano. En medio de esa soledad, comprendí algo que me marcó profundamente. No era solo yo quien había sido deportado, era toda mi familia, porque aunque físicamente solo me sacaron a mí, el vacío que dejé en mi casa, en mi mesa, en las vidas de mis nietos, fue una herida que todos cargaban, y esa herida no cicatriza fácil. Cada llamada con mi esposa terminaba en lágrimas, no por lo que decíamos, sino por lo que no podíamos decir, que nos necesitábamos, que nos faltábamos, que el tiempo juntos nos estaba siendo robado día tras día. Una mañana recibí una carta. No era de mis hijos ni de mis nietos. Era del abogado que había intentado ayudarme durante el proceso de deportación. Decía que todavía había una mínima posibilidad de apelar mi caso, pero que sería largo, costoso y sin garantías. Sostuve esa carta durante horas, mirándola sin leerla realmente. Parte de mí quería intentarlo, aunque fuera la última batalla de mi vida. Pero otra parte, la más cansada, se preguntaba si valía la pena seguir luchando contra un sistema que ya me había condenado antes de escucharme. Esa duda me acompañó todo el día como una sombra. Empecé a caminar cada tarde hasta la plaza del pueblo. Me sentaba en la misma banca, bajo el mismo árbol, a mirar la vida pasar. Niños corriendo, vendedores ambulantes, parejas discutiendo suavemente. Todos ellos parecían formar parte de algo, aunque fuera pequeño. Yo, en cambio, me sentía como un espectador detrás de un vidrio invisible. Era irónico. En Estados Unidos trabajé entre miles de personas, pero nunca me sentí tan solo como ahora, rodeado de mi propio idioma, de mis propias costumbres. La soledad no siempre es estar lejos, a veces es estar cerca y no pertenecer. Con el paso de las semanas, empecé a recibir llamadas breves de mi esposa. Su voz sonaba más frágil cada vez. Me contaba de los nietos, de cómo preguntaban por mí, de cómo la casa parecía más grande sin mi presencia. Yo escuchaba en silencio, intentando memorizar cada palabra para después revivirla cuando la soledad se hacía insoportable. Era como beber agua de un vaso roto. Por mucho que quisiera llenarme, siempre quedaba vacío. Y sin embargo, esas llamadas eran lo único que me mantenía con esperanza, la cuerda delgada que aún me ataba a mi vida anterior. Una noche soñé que cruzaba la frontera de nuevo. No había muros ni policías, solo un camino ancho iluminado por luces cálidas.
Del otro lado estaban mis nietos, mi esposa, mis hijos. Corrían hacia mí con los brazos abiertos, y yo sentía que el corazón me estallaba de alegría. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, desperté. La habitación estaba oscura, el ventilador chirriaba, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperse. Me quedé sentado en la cama, temblando, preguntándome cuántas veces más tendría que despertar en un lugar al que no sentía pertenecer. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo así, esperando que el tiempo resolviera lo que la injusticia había roto. Empecé a planear un viaje para ver a mi hermana en 1900, otro estado, aunque fuera temporal. Necesitaba moverme, respirar otro aire, sentir que todavía tenía elección sobre mi vida. Llamé a mi esposa y le conté mi idea. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Hazlo. No te quedes ahí muriendo despacio. Muévete». Su voz tenía un tono que no escuchaba desde hacía años. Determinación. Y esa determinación fue el primer rayo de luz después de tantos meses de oscuridad. El viaje hasta la casa de mi hermana fue largo y lleno de pensamientos que me golpeaban como olas. En cada parada del autobús miraba los rostros de la gente, tratando de adivinar sus historias. Algunos eran migrantes que regresaban a sus pueblos con la cabeza gacha. Otros eran jóvenes que soñaban con cruzar al norte. Todos compartíamos algo: el peso de los años y las decisiones. Cuando por fin llegué, mi hermana me abrazó con fuerza. Su casa era pequeña, modesta, pero el calor humano que emanaba era tan grande que por un momento sentí que recuperaba mi lugar en el mundo. Mi hermana me preparó café con pan dulce, como cuando éramos niños. En su mesa me sentí, por primera vez en meses, escuchado sin juicio. Le conté todo: los años de trabajo, el momento de la deportación, la sensación de ser expulsado de una vida que yo mismo había construido. Ella lloró en silencio mientras me escuchaba, y en ese llanto encontré algo de alivio. Era como si, al compartir mi historia, el peso se dividiera entre dos hombros y dejara de aplastarme por completo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, como si mi alma hubiera encontrado un rincón seguro. Los días en casa de mi hermana me devolvieron rutinas simples. Salíamos a caminar por la mañana, comprábamos frutas en el mercado, charlábamos con vecinos que no me conocían, pero me saludaban con respeto. Nadie me miraba como el deportado, sino como el hermano de esperanza. Esa diferencia de mirada era un bálsamo. Descubrí que la dignidad no siempre está en los grandes gestos, sino en lo cotidiano. En un saludo, en una silla ofrecida, en una sonrisa que no juzga. Comencé a escribir mi historia en un cuaderno, no para publicarla, sino para no olvidar quién había sido y quién quería ser. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio caía sobre la casa, mi mente volvía a mi familia. Pensaba en mis nietos creciendo sin mí, en mi esposa durmiendo sola, en mis hijos enfrentando sus propios fantasmas. Me preguntaba si algún día entenderían lo que yo había sacrificado, si algún día me perdonarían por no haber podido quedarme. Esa mezcla de nostalgia y esperanza me mantenía despierto, mirando el techo, escuchando los grillos del patio. Y en ese insomnio, poco a poco, se formaba en mí una certeza. No podía quedarme solo esperando. Tenía que encontrar una forma de regresar simbólicamente a ellos. Fue entonces cuando decidí grabar mi historia. No con cámaras ni con grandes producciones, sino con mi voz, en audios que mi hermana me ayudaba a enviar por redes sociales a mis nietos. Cada día contaba un fragmento: cómo había conocido a su abuela, cómo había cruzado la frontera, cómo había trabajado sin descanso para construir un futuro para ellos. Les hablaba no desde el rencor, sino desde el amor y la esperanza. Al principio no respondían,
pero poco a poco empecé a recibir mensajes cortos. Te extraño, abuelo. Gracias por contarme esto. Y en esas palabras encontré un puente de regreso. Los mensajes de mis nietos se convirtieron en mi mayor tesoro. Eran cortos, a veces solo un emoji o un «Hola, abuelo», pero detrás de esas pocas letras yo sentía la semilla de un reencuentro. Me di cuenta de que mi historia no había terminado con la deportación, apenas había cambiado de escenario. A través de sus voces jóvenes comprendí que aún tenía un papel que cumplir, ser la memoria viva de la familia, el recordatorio de que nuestras raíces no se borran aunque nos arranquen de la tierra. Esa certeza me dio fuerzas para seguir grabando, para no dejar que el silencio me derrotara. Con el tiempo, algunos de mis hijos también comenzaron a escuchar mis audios. No todos, claro. Algunos aún guardaban rencor o dolor, quizá mezclado con vergüenza. Pero bastó con que uno de ellos me respondiera para que yo sintiera que la grieta podía cerrarse. «Papá, escuché tu voz y lloré», me escribió mi hija menor. «Perdón por no escribir antes. Es que todo ha sido muy duro sin mamá». Esa confesión me partió y me sanó al mismo tiempo. Entendí que no era el único herido. Todos cargábamos cicatrices. Y tal vez, al compartirlas, podríamos empezar a curarlas juntos. Fue entonces cuando tomé otra decisión: no dejar que el gobierno, ni las fronteras, ni la distancia me definieran. Empecé a ayudar a otros deportados en el pueblo. Los reunía en la plaza y organizábamos charlas donde cada uno contaba su experiencia. Algunos habían perdido todo. Otros habían dejado familias completas en Estados Unidos. Escucharlos me hizo ver que mi dolor no era único y que compartirlo lo volvía más llevadero. De mí en pronto, ya no era solo un hombre roto, era un abuelo que podía ofrecer consuelo, un amigo que tendía la mano a quienes caminaban por el mismo sendero de soledad. Cada encuentro con esos hombres y mujeres me recordaba que la vida, aunque injusta, todavía ofrecía oportunidades de sembrar algo nuevo. Comenzamos a formar una pequeña comunidad de apoyo. Alguien ofrecía trabajo en el campo, otro enseñaba inglés a los niños del barrio y yo compartía lo que sabía de construcción. Así, lo que nació del despojo y la tristeza empezó a convertirse en esperanza. Y aunque en las noches seguía extrañando a mi familia, durante el día sentía que tenía un propósito más grande que el dolor: demostrar que la dignidad puede levantarse incluso desde las ruinas. Una tarde recibí un mensaje inesperado, un video de mis nietos cantando las mañanitas para mí, aunque no era mi cumpleaños. «Es para que sientas que seguimos contigo», decía el texto. Al ver sus caritas sonrientes, mis ojos se llenaron de lágrimas. Ese fue el momento en que entendí que, aunque el país me hubiera expulsado como un extraño, mi propia sangre me seguía reconociendo como lo que siempre fui: su abuelo, su raíz, su historia. Y en ese instante supe que, mientras tuviera su cariño, yo nunca estaría completamente derrotado. Después de aquel video de mis nietos, mi vida cambió de tono. El dolor seguía ahí, claro, pero ya no era un vacío negro. Ahora era un motor silencioso que me empujaba a seguir de pie. Comencé a grabar un diario en voz, donde relataba cada recuerdo de mi vida en Estados Unidos. Las primeras casas que construí, los días en que apenas tenía para comer, los abrazos de mis hijos pequeños cuando regresaba cansado. Grababa no solo para ellos, sino también para mí, para no olvidar quién era realmente, porque si algo había aprendido era que la memoria es la última frontera, y esa nadie puede arrebatármela. Algunos vecinos jóvenes se interesaron en escuchar mis grabaciones. Me pedían consejos, me preguntaban sobre la vida en el norte. Yo les contaba lo bueno y lo malo, las oportunidades, pero también la soledad, el salario, pero también el desprecio.
y en sus ojos veía reflejada la misma ilusión que yo tuve a los 20 años. Les decía siempre: vayan si deben ir, pero nunca olviden volver, porque ningún país los va a amar como su propia tierra, y ninguna riqueza vale más que la dignidad. Mis palabras no eran sermones, eran cicatrices convertidas en advertencias. Una noche, mientras escribía en un cuaderno, escuché pasos en el patio. Me asusté pensando que era un intruso, pero era mi hijo mayor. No lo veía desde el día de la deportación. Venía con el rostro cansado, la barba crecida y los ojos llenos de algo que no supe si era rabia o tristeza. Nos quedamos en silencio varios minutos. Al final me dijo: papá, no podía seguir ignorándote. Mamá no lo hubiera querido. Esa frase me derrumbó, porque era cierto. Ella había sido el puente entre nosotros, y su ausencia nos había dejado a la deriva. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El aire estaba denso, cargado de recuerdos y reproches no dichos. Mi hijo me confesó que durante años se sintió abandonado por mí, aunque yo trabajaba sin descanso para darles todo. Me reclamó no haber estado en sus partidos de fútbol, en sus cumpleaños, en sus momentos difíciles. Yo lo escuché, sin interrumpir. Tenía razón en parte. Había dado pan y techo, pero no siempre estuve con presencia. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. No era un juicio, era una confesión mutua. Él necesitaba un padre cercano y yo necesitaba un hijo que me perdonara. Ese encuentro no solucionó todo, pero abrió una rendija en el muro que nos separaba. Mi hijo se quedó a dormir en la casa aquella noche, en el mismo cuarto donde jugaba de niño. Al amanecer, lo vi salir al patio y acariciar el viejo árbol de naranjas que sembramos juntos. Fue como si el tiempo retrocediera por un instante, y yo supe que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, había empezado a darse el primer paso. Ya no era solo el abuelo deportado, era nuevamente el padre que, de algún modo, seguía teniendo un lugar en su vida. Con el tiempo, la relación con mi hijo comenzó a sanar poco a poco. No fue fácil, porque había heridas profundas y silencios de décadas. Pero cada conversación, cada comida compartida en la mesa de la cocina, era como coser un pedazo del manto roto de nuestra familia. Los nietos venían a visitarme más seguido, y entre risas y lágrimas, yo les contaba historias de cuando su padre era un niño travieso que trepaba a los árboles y volvía lleno de rasguños. Ellos me miraban con asombro, como si estuvieran descubriendo a un héroe escondido en un anciano cansado. Y en cierto modo, eso me devolvía vida. Una tarde, mi nieto menor me preguntó: «Abuelo, ¿volverías a Estados Unidos si pudieras?». Me quedé callado. La respuesta me quemaba en la garganta. Claro que sí, porque allá había dejado mi juventud, mis sacrificios, y también el recuerdo de mi esposa enterrado en suelo extranjero. Pero también comprendí que el precio ya había sido demasiado alto. Así que respondí: «No, hijo, mi tiempo allá terminó. Ahora mi lugar es aquí, contigo, con ustedes, construyendo recuerdos que nadie podrá deportar jamás». Y vi en sus ojos un brillo que me hizo entender que no todo estaba perdido. Aún podía ser raíz. Las noches ya no eran tan pesadas, seguía teniendo pesadillas, sí, recordando la humillación de las esposas en mis muñecas y el avión que me devolvió como si fuera un criminal. Pero ahora también tenía amaneceres llenos de voces familiares, de pan caliente en la mesa y del abrazo tibio de mis nietos. Descubrí que la vida, incluso después de la derrota, ofrece segundas oportunidades disfrazadas, y que a veces perderlo todo en un país extraño es la única manera de recuperar lo que realmente importa en la propia tierra. Ese pensamiento me daba paz, una paz que ya creía imposible. Un día de domingo, reunidos todos en el patio,
Mi hijo me entregó algo inesperado, una carpeta con documentos. Papá, quiero que sepas que esta casa también es tuya. Es lo mínimo después de todo lo que diste. Mis manos temblaban al sostener esos papeles. No por el valor material, sino porque representaban algo más profundo, un reconocimiento, un perdón silencioso, una manera de decir, ya no eres un extraño, eres nuestro pilar. En ese instante sentí que la herida de la deportación había dejado de sangrar. Seguía siendo una cicatriz, pero ahora era parte de mi historia, no mi condena. Hoy, al mirar atrás, entiendo que la justicia humana puede fallar, que las leyes a veces son frías y crueles, pero también aprendí que la verdadera justicia vive en el corazón de quienes deciden amar a pesar del dolor. Fui deportado como un extraño, sí, pero volví a ser recibido como padre, como abuelo, como hombre digno. Y aunque el mundo me cerró puertas, mi familia abrió ventanas que jamás pensé volver a ver. Si alguien me preguntara qué me quedó de todo, esto respondería, me quedó la certeza de que el amor, aunque tarde, siempre encuentra el camino de regreso a casa.